va a iniciar la contracción generándonos una curva que asciende. Esta va a estar en milímetros de mercurio, se mide en milímetros de mercurio la presión, la fuerza de la contracción, y que hay un momento en que en la fase última, donde va a tener una duración clínica la contracción, pero antes de eso ya tiene el inicio de la contracción. Solamente vamos nosotros a ver cómo la contracción se genera a partir de una parte base, que es el tono. A partir del tono inicia la contracción. Y va a características de la contracción. ¿Qué le vamos a estudiar a la contracción? La amplitud, la frecuencia, el tono. Pero esto lo vamos a ver un poquitito más adelantito para no enredarlos. Solamente vamos a ver que una contracción va a originar dolor, porque es una contracción del músculo uterino. Es el mismo dolor, parecido al dolor que ocurre durante una menstruación. Ahí también hay una fuerte contracción del útero que origina dolor. En el caso del trabajo de parto, la contracción va a originar dolor. eh, eh, Bien, entonces, eh, la contracción tiene, por ejemplo, ya habíamos hablado del triple gradiente descendente, pero tiene otras características también. Vamos a ver algunas características más y sobre todo, qué es lo que va, primeramente, una vez que se genera la contracción, ¿para qué sirve la contracción? Uno diría, no, pues sirve para que salga el bebé. Sí, pero el bebé va a salir porque la contracción genera que este feto que está dentro choque con el cervix o el estrecho superior de la pelvis y genere una serie. ¿Sí? El primer reflejo, uno de los reflejos, es el reflejo del pujo. Al haber contracción secundaria a la oxitocina, secundaria a que se activó la actina y la miocina, y que ya se liberó el calcio de las cisternas. El chiste es que hay una contracción con todos esos fenómenos que la acompañan, mediadores, y al chocar la cabeza en el estrecho superior de la pelvis y el cervix, va a generar el reflejo del pujo en la paciente. Va a inducir el reflejo del pujo. También otros reflejos. El reflejo del pujo es uno, que dan ganas como de que puje la paciente, como de fecar, y ese pujo va a originar la contracción de los músculos expiratorios del abdomen de la madre. La finalidad de generar el reflejo del pujo es que la madre contraiga los músculos expiratorios de la pared abdominal. Y aquí conviene, me voy a detener un poquito antes de seguir con lo de las contracciones. Los pujos forman parte de los fenómenos activos fisiológicos, como la contracción. Un pujo es, fíjense, ¿cómo lo podemos definir? El pujo es es la contracción de los músculos expiratorios, no inspiratorios, expiratorios, con glotis cerrada. Contracción de los músculos expiratorios con glotis cerrada, ese es el pujo. Hagámoslo, ¿verdad? Y esto es importante porque así le vamos a enseñar a la paciente. A veces le decimos, señora, puje, pero la paciente puja en inspiración. Quiero que hagamos esto porque si ustedes aprenden a hacer esto, le van a aportar el 20%, le van a enseñar a la paciente a aportar el 20% de la fuerza total que se necesita para que salga el feto. Entonces hay que enseñar a pujar a la paciente. Vamos a hacer un ejercicio para aprender la diferencia entre hacer un pujido, maniobra, como dicen también, con inspiración. Bien, ¿eh? Todos vamos a inspirar y ahora pujen y vean qué fuerza tienen para pujar. En realidad, no hay fuerza para pujar con la inspiración. ¿Sí se dieron cuenta, compañeros? Por lo menos levánteme la manita, si es que solo Sí, doctor.
¿verdad? Sí, Denis se dio cuenta, pero los demás, ok, para ver que están poniendo atención, porque es tan sencillo como que entrar a clase y poner nada más ahí estoy y no estar poniendo atención. Eh, el pujo, ahora vamos a hacerlo de diferente manera. Fíjense, el pujo es una contracción de los, de los es una es una expiración, contracción de los músculos con glotis cerrada, precedida, que puede ser precedida de una expiración, miren, ¿eh? Eso. Ahora vamos a ver, el pujo debemos hacerlo cuando la paciente está expirando. Hace una expiración y a media expiración hay puja. Que para darle más fuerza, vamos a hacer el movimiento de expiración. Respiramos, sacamos y cuando estamos sacando, pujamos. Algunos describen que el pujo debe ser precedido de una inspiración y luego en la expiración es ahí cuando pujamos. Pero para fines más prácticos, el pujo es la contracción de los músculos expiratorios con glotis cerrada en expiración. Pero de una inspiramos para tener aire y que aguante la paciente, y cuando estamos expirando, y ahí puja. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer una inspiración, expiramos y ahí pujamos. Y vean, tóquense el abdomen, verán cómo es mucha más fuerte esa contracción de los músculos expiratorios. Entonces el pujo no es cualquier cosa. El pujo le debemos decir a la paciente que lo realice cuando que sea precedida de una inspiración ligera, no tan profunda de no mediana. Y ahí, cuando vaya expirando, que puje. Es una contracción de los músculos expiratorios con glotis cerrada. Practíquenlo, verán, y van a ver que es lo mismo que hacemos cuando vamos nosotros a defecar. Pero es muy importante que la paciente aprenda a hacerlo, porque al momento del parto, el pujido es lo que van ustedes a ver que hay una contracción, y cuando la paciente puja, al agregar esa fuerza expulsiva, el bebé sale. Así de importante es que la paciente sepa pujar. Hablaremos después un poquito más de esto. Ya habíamos dicho los efectos de la oxitocina materna y la oxitocina fetal. La oxitocina fetal interviene más durante el trabajo de parto, en el primero y segundo periodo, mientras que la oxitocina materna interviene más en el tercer periodo de trabajo de parto. Es decir, que en el periodo de borramiento y dilatación y la expulsión, la oxitocina fetal tiene más intervención, mientras que la materna tiene más función, tiene niveles más altos, tiene su acción más importante. eh, es decir, una vez que se expulsó, que nació el feto, hasta que se expulsa la placenta y las membranas. Es decir, la oxitocina materna parece que influye más en la expulsión de la placenta que en la expulsión del feto. En la expulsión del feto interviene más la oxitocina fetal. Pero hay algunos reflejos que tienen que ver con la oxitocina. Ya vimos el del... Pero hay un reflejo que les van a preguntar siempre, el reflejo de Ferguson. Y vamos a entenderlo. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Comenzando con el número uno. Digo, aquí el número uno. Jefa, léalo usted, por favor. Okay. Ahí está.
Entonces, entonces eh, es así como se da el reflejo de Ferguson. La contracción uterina hace que favorece para que la presentación, eh, al mismo tiempo que la presentación, al haber una contracción, el bebé trata de acercarse al cervix e irlo abriendo, dilatando y borrando. Ya veremos estos términos. De una manera, en la obstetricia se le conoce como maduración. Lo dilata y lo borra, lo acorta. Este cervix largo se va a hacer cortito y delgado. Esa compresión del segmento uterino y del cervix, el segmento uterino es la porción inferior del útero entre el cuerpo del útero y el cervix, hace que se dilate más. Esa dilatación, la dilatación del cervix, estimula y de esas raíces medulares por una vía aferente, vamos a ver que se estimula a nivel del sistema nervioso central, eh, en el cerebro, en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Y ahí es donde de ahí se va a producir la oxitocina, que se va a ir a depositar a la neurohipófisis, para ahí, de ahí liberarse otra vez. Se libera otra vez y se produce nuevamente una contracción y es un círculo en el que más contracciones, más dilatación, más oxitocina. ¿Sí? Reflejo de Ferguson, para que ustedes vean que la contracción tiene varias funciones. Generar el pujo por un lado, pero también hacer que se dilate el cuello, porque al empujar al feto, el feto hace que se vaya abriendo. Y una vez que se está dilatando el cervix, la misma dilatación a través de estimulación química estimula raíces medulares posteriores que se van directo al hipotálamo. ¿Entendido? Reflejo de Ferguson. Eh, Hay algunas otras cosas que ya les decía yo con respecto a las fuerzas impulsoras de las contracciones uterinas. Eh, eh, las contracciones uterinas van a impulsar al feto para que pueda hacer su descenso. Y previamente a esto va a haber un acomodamiento, que es la flexión, encajamiento y descenso de la cabeza fetal. Para eso nos va a servir el, el hecho de que actúe la oxitocina empujando al feto para que el feto, de manera mecánica, flexione la cabeza sobre el tórax, inicie el descenso, inicie el encajamiento y el descenso de la cabeza. O sea, tiene funciones muy importantes la oxitocina y el pujo sobre todo al final, porque la paciente conviene empujar cuando ya tiene dilatación completa y ya entonces ya la paciente al pujar comienza el feto a descender más. Las principales funciones de la oxitocina son iniciar el borramiento y la dilatación y favorecer en el feto de esta manera la flexión, el encajamiento y descenso de la cabeza fetal. Ya vamos a ver un poquito más de esto trabajo de parto y el mecanismo de trabajo de parto, que de alguna manera ya se los dije. Aquí vemos un ejemplo, cómo es el registro cardiotocográfico, que tiene dos transductores, un transductor externo para lo que es el registro de la frecuencia cardíaca fetal, un tocógrafo, y otro transductor externo que va a medir la intensidad de las contracciones uterinas a través de la pared abdominal. Es decir, aquí están haciéndolo experimentalmente con unos catéteres, pero como esto no se hace en la realidad, lo que se hace es poner un transductor
que mide es un tocodinamómetro que mide la intensidad de la contracción del útero y la va a expresar en milímetros de mercurio en nuestro registro cardiotocográfico. Ya habíamos hablado que durante la contracción uterina vamos a echar a andar realmente, vamos a ver quién es verdaderamente, ahora sí vamos a ver de dónde viene el feto. Vamos a ver quién es en el sentido de soporte. Vamos a ver cómo se encuentra su reserva fetal. Ya les decía entonces, reserva fetal es la capacidad del feto que tiene para soportar los estados de hipoxia generados por las contracciones uterinas. Cuando la reserva fetal es baja durante el trabajo de parto, la frecuencia cardíaca se modifica. Entonces, se va a modificar la frecuencia cardíaca. Normalmente la frecuencia cardíaca se modifica. Lo que sucede en una contracción uterina es que puede haber una cierta aceleración de la frecuencia cardíaca que disminuya cuando se va a la contracción o que no haya ninguna modificación. Está la frecuencia cardíaca continua, 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 continua. Y viene la contracción, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Bueno, es una buena reserva. Si el feto llega a acelerar su frecuencia, tac, 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 puede llegar a tener taquicardia, algo está ocurriendo. Lo peor sería que en cada contracción, en lugar de acelerar, disminuyera la frecuencia. ¿Y qué es lo que ocurre en el deep, ¿no? Y en la frecuencia. Por lo tanto, el registro cardiotocográfico se le denomina, cuando hace uno un registro cardiotocográfico, vigilancia continua de la frecuencia cardíaca fetal. Vigilancia continua electrónica de la frecuencia cardíaca fetal cuando le conectamos ese cardiotocógrafo, para ver cómo responde su frecuencia cardíaca, el feto ante una contracción. Lo normal es que no haya cambios, se mantenga con la variabilidad estable. Puede haber un poco de taquicardia si es que hay sufrimiento fetal, se acelera más. Y si hay un sufrimiento fetal en fase ya descompensada, tendremos descensos. Para eso es conveniente observarlo en el registro cardiotocográfico. Y entonces tenemos, ¿qué le vamos a estudiar a la frecuencia cardíaca fetal? Ahora sí nos vamos ya a involucrar en la parte, pues ahora sí que ya de los expertos en la contracción uterina. A la frecuencia, a la contracción uterina le vamos a estudiar la y la frecuencia. ¿Sí? Ya vamos a ver que una vez que interrelacionamos intensidad y frecuencia, nos vamos a tener la llamada actividad uterina. La frecuencia, la intensidad de las contracciones está dada en milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que en el registro cardiotocográfico tenemos en la parte de arriba frecuencia cardíaca y en la parte de abajo lo que corresponde a las contracciones uterinas? Intensidad de las contracciones, la cual está dada en milímetros de mercurio. Entonces, vean aquí que hay una línea de la que parte la contracción y esta línea es el tono. Entonces, desde aquí podríamos ir diciendo que el tono es la presión intrauterina registrada más baja entre la presión intrauterina más, la presión entre dos contracciones, la presión más baja encontrada entre dos contracciones corresponde al tono uterino. Ahorita vamos a ver bien la definición, pero este sería el tono. Vean ustedes que aquí hay una contracción y la presión más baja entre dos contracciones corresponde al tono. Ahora, la intensidad está dada en milímetros de mercurio y es la fuerza con la que se está contrayendo el útero. Obtener a partir de un tocodinamómetro o un transductor que se coloca en el abdomen de la paciente, principalmente en el fondo del útero. La frecuencia es el número de veces que se da el evento en 10 minutos, por lo menos. En 10 minutos.
Cuando nosotros relacionamos intensidad por frecuencia, ¿cuántas veces la intensidad, por ejemplo, aquí fue de 50? Pongamos que fue de 50 por 3, es decir, en 10 minutos, aquí es 4, 1, 2, 3, 4, sería intensidad de 50 por 4, sería 200. 200. Mándeme, sí, Kevin. 200. 200, perfecto. Por el número de contracciones en 10 minutos, por 4, 800. ok. Eh, 800 por 4, fíjense. O sea, sería 50 por 4, intensidad, que sería 50. En este caso, no, aquí ellos están poniendo un ejemplo, pero si nosotros vemos la gráfica, aquí vemos que son contracciones de 50. Intensidad, entonces 50. Frecuencia, hay 4 entre 10 minutos, perfecto. Sería entonces 4. 50 por 4 sería 200, 200 en 10 minutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 50 por 4 es igual a, Kevin, 200, doctor. 200. 200 en 10 200. minutos. La actividad uterina en este trazo que estamos viendo, así sin ver esto que está aquí abajo, es 200 unidades Montevideo. Así le describieron. Unidades Montevideo. Los protagonistas de la propedéutica obstétrica uruguayo, eh, donde todavía se puede decir que en obstetricia, cuando nos dicen cómo se expresa qué le estudiamos o más bien les dicen, ¿qué es la actividad uterina? Ustedes pueden contestar, la actividad uterina, pues son las contracciones, ¿no? Pero la actividad uterina en obstetricia se define, se describe en unidades Montevideo. Y la actividad uterina es la intensidad por de las contracciones que se da en un tiempo de 10 minutos. ¡Wow! Cuando ustedes digan intensidad por frecuencia de las contracciones en 10 minutos, es igual a actividad uterina y se determina en unidades Montevideo. Eso es súper interesante porque al estudiar las contracciones uterinas no solamente es importante ver la intensidad, sino también la frecuencia, porque no basta con que tenga una contracción uterina en 10 minutos de muy buena intensidad, pero solo tuvo una. O no basta, tuvo baja. Lo importante es que las contracciones sean de buena intensidad y de buena frecuencia, para que permitan estas contracciones uterinas facilitar la expulsión del feto. Ya vimos para qué sirven las contracciones. Para el pujo, sirven para dilatar el cervix, para madurarlo, y ya vimos que eso lo dan a través del reflejo de Ferguson. Y también sirven las contracciones uterinas para que al generar las contracciones, el feto flexione, encaje y descienda. Se flexione, encaje y descienda. Entonces, adecuadas. Y vamos, nosotros en razón de entender que deben ser, no deben ser ni tan frecuentes, pero sí con una cierta frecuencia, que ya la vamos a ver, y de una intensidad que tampoco puede hacer que dure mucho la contracción uterina, pero que sea una. Es decir, la intensidad de la contracción uterina también debe ser una intensidad adecuada. Y es lo que vamos a aprender ahora, una vez que ya vimos lo que es la contracción uterina, ¿qué es lo que le vamos a estudiar? Tono, intensidad y frecuencia. ¿Quién tono? Bueno,
Compañeros. Sí, doctor. Eh, vamos a ver. Adelante. No, que sí la escucho, digo, aquí se escucha. Ok, compañero, ¿puedes tú decirnos qué es el tono? El tono no es la forma en cómo se mantiene digamos, como la frecuencia, no, la Ah, frecuencia es mira, aparte. mira, Ajá. mira, mira, aquí está, mira, La fíjate, distancia. fíjate cómo. No, 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 ahorita mira, fíjate. Es la presión, si el tono está midiendo presión, mira, en milímetros de mercurio. Este es el tono. Entonces, así nada más por descripción digo, el tono es la presión más baja registrada entre dos contracciones uterinas. ¿Sí? A Ok, veces, gracias, doctor. a veces cuesta entender lo que es el tono, porque, por ejemplo, algunos que tocan la guitarra o algún instrumento, el tono depende mucho de cuánto se apriete la cuerda de la guitarra. Este, como que uno piensa que al apretar más una cuerda nos va a dar un tono mayor. Y puede ser que quede afinada en un tono mayor. Pero aquí el tono se refiere a la presión más baja registrada entre dos contracciones. No nos vayamos con la idea que el tono es lo más alto, pues, ¿no? De la contracción. No, el tono es la presión más baja registrada entre dos contracciones. Y aquí tenemos la presión en milímetros de mercurio. Recuerden que el tono está dada en milímetros de mercurio y que es la presión más baja registrada entre dos contracciones. El tono, el tono es importante porque nosotros al hacer el registro cardiotocográfico tenemos que estandarizar, regular el aparato al tono basal que está presando la paciente. Por ahí tiene un botoncito que se adapta al tono de la contracción. De tal manera que si una paciente tiene un tono de 20 o 30, es un útero que está hipertónico, que la contracción se está generando a partir de un tono muy elevado y que habla de que pudiera ser que sea un útero que está infiltrado y que ya no se está contrayendo bien y por eso se mantiene contraído permanentemente con un tono alto. Es importante el tono. El tono en promedio va de 10 milímetros de mercurio, es el tono adecuado. Para obtener el tono, los aparatos tienen un botón donde estandariza, es decir, donde se acopla, porque cada abdomen es diferente y si nosotros apretamos mucho, la cinta con la que fijamos el cardiotocógrafo pudiera tomar una acción. Ya que lo ajustamos, el aparato se estandariza y se nivela con la presión de la pared abdominal, independientemente de qué tan apretado o suave hayamos puesto o colocado el transductor. Bueno, una vez que hablamos del tono, pues ya les decía que la contracción uterina tiene una parte en la que presenta dolor. Es decir, no durante toda la contracción uterina va a haber dolor. Fíjense ustedes cómo en esta gráfica vemos que la presencia de dolor comienza casi cuando llega a 20 de presión intrauterina. Después del tono, ahí en el tono, se puede ya, a partir del tono, hacia arriba en la contracción uterina, podemos ya detectar la contracción a la palpación. Cuando colocamos la mano en el abdomen de la paciente y comenzamos a sentir cómo se pone duro, 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 y va elevándose, duro, 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 va elevándose. Cuando ya tiene 20, comienza a haber dolor y seguimos viendo que se pone más duro, más duro, más duro, más duro. Checamos desde que comienza a ponerse duro qué tiempo dura con nuestro reloj. Tenemos y estamos escuchando la contracción, estamos a lo mejor escuchando el corazón con el, el, el pinar, pero si no, al explorar nada más a la paciente, nosotros vamos a tener un cardiotocógrafo integrado. Vamos a tocar el abdomen de la paciente y vamos a tocar el inicio de la contracción. Y ahí nuestra mente nos va a llevar a que seguramente ya tiene más de 10 de tono. A partir de 10 se comienza a sentir la contracción.
se incrementa, se incrementa, se incrementa, y luego ya viene disminuyendo, y esto lo vamos a medir, porque vamos a ver que hay fase de contracción y una fase de relajación. Pero en la fase de relajación, cuando llega al umbral de 20, dejamos de sentirla. Y podemos medir entonces cuánto duró en total esta contracción con nuestro reloj. Vemos cuánto dura, anotamos cuánto duró y vemos en un periodo de 10 minutos cuántas contracciones tuvo y cuánto duraron esas contracciones. Entendiendo que el dolor lo vamos a sentir a partir de 20 milímetros de mercurio de tono, de tono. Unos ejemplos, no sé, precisamente del tono, donde aquí vemos lo que sería el registro cardiotocográfico. En la parte de arriba vemos la frecuencia cardíaca fetal, la cual ya la estudiamos. Y aquí vemos la actividad uterina. Miren, aquí está la actividad uterina. Ya sabemos que este papel va a correr a 1 centímetro por minuto. Lo podemos, los aparatos nos ponen, lo podemos calibrar a que corra a 2, pero generalmente conviene dejarlo a 1 centímetro, bueno, para ahorrar papel, pero para el cuadrito de estos nos va a dar 1 centímetro por minuto. El registro cardiotocográfico conviene hacerlo por un periodo de 20 minutos. Para medir las unidades Montevideo vamos a ver en el periodo de 10 minutos cuántas contracciones hubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, de aquí para acá vamos a medir. Son los 10 minutos. Aquí hay contracciones. La frecuencia cardíaca fetal se mantiene normal. De hecho, aquí hay un ascenso. Una variabilidad pues conservada. Por aquí como que disminuye un poco, pero se mantienen límites normales entre 120 y 160 y 120, entre 120 y 150 latidos por minuto está aquí, en límites normales. ¿Okay? Y vamos a analizar cuántas contracciones tiene en ese tiempo. Tiene 2 contracciones, ¿están de acuerdo? Y la intensidad de esas contracciones es de 40. En este primer parte del trazo tiene 2 contracciones de 40 de intensidad en un lapso de 10 minutos. Entonces decíamos que las unidades Montevideo tienen que establecerse intensidad por frecuencia. Tiene 40 por 2, ¿cuánto es? 80, doctor. 80. 80. Sobre 10 minutos, entonces tiene 80 unidades Montevideo de actividad uterina. En 10 minutos, pues en esta primera parte. Si la vemos en la gráfica, vemos que no son unas contracciones así muy, muy buenas, ¿no? Ya vamos entonces a analizar las contracciones como son. Vamos a ver las unidades Montevideo de unas contracciones al inicio del trabajo de parto, en pleno periodo expulsivo y en el tercer periodo de trabajo de parto cuando ya se expulsó el feto. Ya habíamos hablado de las contracciones tipo A y tipo B. ¿Sí? ¿Qué tipo de contracciones tenemos en el embarazo? Pues tipo A y tipo B. Ah, sí sabe este individuo. Las contracciones uterinas se pueden presentar todo el embarazo. Vamos a ver, por ejemplo, pero no son de la misma intensidad ni de la misma frecuencia, a veces son muy esporádicas. Aquí tenemos las contracciones uterinas a partir de la semana 26, una en la 27.3, en la 28.5, pero van siendo muy, muy leves y vamos a ver cómo son esas contracciones tipo A. Y vamos a ver esta tablita el día de mañana, porque ya casi terminamos la clase, para ver lo del tono y la intensidad de las contracciones. Aquí nada más quiero decirles que las contracciones tipo A son contracciones irregulares y de poca que están durante todo el embarazo hasta la semana 30. Y después de la semana 31
Después de la semana 30 tenemos las contracciones tipo B, que son las contracciones de Braxton Hicks. ¿Alguien rápidamente, jefa, léanos esta tablita? Bueno, ya no le dio tiempo a la jefa, ya se fue. Nos vemos mañana. No se preocupe, jefa. Mañana vemos bien lo de las tipo A y las tipo B y ya nos vamos a ver cómo son al trabajo de parto. Lo que quisieran que se llevaran en mente es que el trabajo de parto, ahora vamos a hablar de los periodos del trabajo de parto. Primer periodo de trabajo de parto, o estadio, le llaman algunos, primer periodo o estadio, es el periodo de borramiento y dilatación. El segundo periodo del trabajo de parto o estadio es el periodo expulsivo. Y el tercer periodo del trabajo de parto o estadio es el periodo de alumbramiento. Ya mañana vamos a ver de dónde a dónde van exactamente. Nos vemos mañana. Recuérdeme, jefa, que mañana comenzamos para que veamos los periodos, entendamos, vamos a ver de las contracciones para que lo entendamos mejor. Nos vemos mañana en línea. Quedaron ustedes en línea porque no están en la escuela. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buena tarde. Y disculpen el retardo. Sí, doctora, hasta mañana, doctor. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.